Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, listos para un vídeo más que promete ser de esos que te dejan pensando y sobre todo, te hacen cuestionar. ¿Qué está pasando realmente? Hoy amigos tenemos un tema jugoso de esos que levantan cejas y despiertan la curiosidad, Demet Kani, una reunión secreta. Y no solo eso, con un representante. ¿Qué traman estos personajes? Bueno, para los que no me conocen soy, y en este canal nos dedicamos a desmenuzar la información, a analizar lo que se esconde detrás de las noticias, a especular, a debatir, y sobre todo, a mantenernos informados. Así que si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas. Dale al botón. Es gratis y así no te perderás ninguno de nuestros vídeos. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cuando subamos contenido nuevo. Ya verán que vale la pena. Pero volvamos a lo que nos ocupa. Demet Kani, un representante. ¿Quiénes son ellos? Para los que no estén al tanto, estamos hablando de dos figuras prominentes del mundo, bueno, digamos que del mundo de las inversiones, las finanzas y más específicamente de las criptomonedas. Demet, una figura clave en la escena, conocida por sus análisis profundos y su visión estratégica. Khan, por otro lado, un empresario con una reputación de innovador y, digamos, de tener una mano para los negocios, un tanto arriesgada, pero efectiva. Y el representante, bueno, esa es la parte jugosa. ¿De quién hablamos? Pues de un representante de la SEC. Para los que no estén familiarizados con el término, la SEC, o la Comisión de Bolsa y Valores, es el organismo regulador de los mercados financieros en Estados Unidos. Y digamos que no son precisamente conocidos por ser amigos de las criptomonedas. De hecho, han estado en el ojo del huracán durante años, investigando, multando y en general, poniendo palos en la rueda a varias empresas y proyectos relacionados con las criptos. Así que imagínense mi sorpresa cuando me enteré, y digo enteré porque esto no es algo que haya sido anunciado a bombo y platillo, sino que ha salido a la luz por la red de contactos y filtraciones. La información por ahora es limitada, pero suficiente para encender todas las alarmas. Al parecer, Demet y Khan se reunieron con un representante de la SEC en un encuentro, digamos, privado. Y aquí viene la pregunta del millón: ¿por qué? ¿Qué motivó esta reunión secreta? ¿Qué se discutió? Hay varias teorías y por eso vamos a analizarlas en profundidad. La primera y la más obvia es que se trate de una investigación. La SEC, como ya mencioné, no se anda con rodeos. Si sospechan de alguna actividad ilegal, fraudulenta o simplemente que no cumple con las regulaciones, no dudan en abrir una investigación. Podría ser que Demet y Khan estén involucrados directa o indirectamente en algo que llame la atención de la SEC. Quizás alguna inversión sospechosa, alguna práctica poco transparente, o algo que simplemente no encaja con las normas. Esta teoría es la más simple, pero también la más probable. La SEC tiene la potestad de investigar prácticamente cualquier cosa en el mundo de las finanzas. Y como ya sabemos, las criptomonedas son un terreno fértil para la especulación, el fraude y la actividad ilícita. La naturaleza descentralizada de las criptomonedas, aunque atractiva para muchos, también abre la puerta a prácticas que podrían ser ilegales en mercados financieros tradicionales. Las ICOs, por ejemplo, han sido un dolor de cabeza para la SEC, ya que muchas de ellas fueron lanzadas sin la debida diligencia y transparencia, resultando en pérdidas masivas para los inversores. En este escenario, la SEC podría estar investigando a Demet y Khan por diversas razones. Podrían haber participado en el lanzamiento de una ICO que no cumplía con las regulaciones, o podrían estar involucrados en operaciones de trading con información privilegiada. También es posible que estén siendo investigados por manipular el precio de alguna criptomoneda, una práctica ilegal que busca inflar o deprimir artificialmente el valor de un activo para obtener beneficios. La SEC, en sus investigaciones, tiene acceso a una amplia gama de herramientas. Pueden solicitar información a las empresas, citar a testigos, realizar interrogatorios y analizar transacciones financieras. Si la SEC encuentra pruebas de actividad ilegal, podría presentar cargos civiles o penales contra Demet y Khan, lo que podría resultar en multas millonarias, sanciones y, en casos graves, incluso penas de cárcel. En el mundo de las criptomonedas, la investigación de la SEC podría centrarse en varios aspectos.
Podrían estar examinando la legalidad de la oferta de tokens, la transparencia de las operaciones de la empresa, el cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y la protección de los inversores. La SEC también podría estar investigando si Demet y Can han hecho declaraciones falsas o engañosas sobre sus inversiones, lo que podría ser considerado una forma de fraude. La duración de una investigación de la SEC puede variar considerablemente, desde unos pocos meses hasta varios años, dependiendo de la complejidad del caso y la cooperación de los investigados. Si Demet y Can están siendo investigados, podrían verse obligados a contratar a abogados especializados en derecho financiero, lo que implicaría un costo significativo y una gran presión emocional. Si la investigación de la SEC concluye con una acusación formal, Demet y Can podrían enfrentarse a un juicio civil o penal. En un juicio civil, la SEC buscaría obtener una orden judicial para obligar a Demet y Can a cesar las actividades ilegales, así como a pagar multas y restituir las ganancias obtenidas de manera ilícita. En un juicio penal, el gobierno podría presentar cargos de fraude, conspiración u otros delitos financieros, lo que podría resultar en penas de prisión. Ante esta perspectiva, es fácil entender por qué la reunión secreta entre Demet, Can y el representante de la SEC despierta tanta especulación e interés. Si realmente están bajo investigación, podrían estar intentando negociar un acuerdo, proporcionar información o simplemente defender su inocencia. El resultado de esta reunión podría tener consecuencias significativas para su futuro, su reputación y sus negocios en el mundo de las criptomonedas. Pero, ¿y si no es una investigación? ¿Qué otra cosa podría justificar una reunión secreta con la SEC? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Imaginemos que en lugar de una investigación, estamos hablando de una colaboración. Sí, lo escucharon bien. ¿Y si Demet y Can están colaborando con la SEC? ¿Y si, en lugar de estar en el punto de mira, son ellos quienes están ayudando a la SEC a desenmascarar alguna trama, a investigar alguna operación turbia, a identificar a los malos de la película? Esta teoría es menos probable, pero no por eso menos intrigante. Podría ser que Demet y Can, aprovechando su conocimiento y su red de contactos en el mundo de las criptomonedas, estén trabajando como informantes, como asesores, o incluso como parte de un equipo de investigación encubierto. Imaginen el impacto. Sería como una película de espías. La SEC a menudo necesita la ayuda de expertos en la industria para investigar casos complejos relacionados con las criptomonedas. La tecnología blockchain y el mundo de las criptos son áreas especializadas que pueden resultar difíciles de entender para los investigadores sin conocimientos previos. Demet y Can, con su experiencia y sus contactos, podrían ser valiosos aliados para la SEC en la lucha contra el fraude y la actividad ilegal. Colaborar con la SEC podría adoptar varias formas. Podrían estar proporcionando información sobre empresas sospechosas, participando en investigaciones encubiertas, analizando transacciones financieras o incluso testificando en juicios. A cambio podrían recibir inmunidad parcial o total, o una reducción de las penas en caso de que también estuvieran involucrados en alguna actividad ilegal. La colaboración con la SEC para Demet y Can podría ser una estrategia para proteger sus propios intereses y evitar consecuencias más graves. Si, por ejemplo, hubieran cometido algún error o hubieran participado en alguna actividad que no cumplía con las regulaciones, colaborar con la SEC podría ser una forma de minimizar los daños y evitar una investigación más exhaustiva. Además, colaborar con la SEC les daría una imagen de legitimidad y seriedad en el mundo de las criptomonedas. En un entorno donde la desconfianza y la especulación son comunes, el respaldo de la SEC podría ser un activo valioso para sus negocios y su reputación. La colaboración con la SEC también podría proporcionar a Demet y Can acceso a información privilegiada sobre investigaciones en curso, lo que les permitiría tomar decisiones de inversión más informadas y anticiparse a los movimientos del mercado. Sin embargo, es importante destacar que el uso de información privilegiada para obtener beneficios económicos es ilegal y podría acarrear graves consecuencias. Si Demet y Can están colaborando con la SEC, es probable que estén sometidos a un alto grado de confidencialidad. La información sobre sus actividades y su participación en las investigaciones estaría protegida, y solo se daría a conocer en casos excepcionales, como en un juicio. La colaboración con la SEC, sin embargo, no está exenta de riesgos. Demet y Can podrían ser objeto de represalias por parte de individuos o grupos a los que estén investigando. También podrían ser cuestionados por sus propios clientes o socios, si se descubre su participación en las investigaciones.
En resumen, la teoría de la colaboración es intrigante y podría explicar la reunión secreta entre Demet, Khan y el representante de la SEC. Si están trabajando en equipo, estarían jugando un papel importante en la lucha contra el fraude y la actividad ilegal en el mundo de las criptomonedas. Otra teoría, un poco menos común, pero no por eso menos importante, es que se trate de una negociación. ¿Qué tipo de negociación? Bueno, una negociación en la que Demet y Khan podrían estar intentando llegar a un acuerdo con la SEC. Quizás, y esto es pura especulación, estén intentando evitar una investigación formal. Quizás estén negociando una multa, una sanción, o algún otro tipo de castigo. Esto podría ocurrir si, por ejemplo, hubieran cometido algún error, si hubieran incumplido alguna regulación, pero que por alguna razón, no quisieran que esto saliera a la luz. En este escenario, la reunión con la SEC sería una especie de acuerdo extrajudicial, un intento de llegar a una solución que beneficie a ambas partes, a Demet y Khan, evitando una investigación que podría dañar su reputación, y a la SEC, obteniendo información, recuperando fondos o simplemente cerrando el caso sin tener que llegar a los tribunales. Las negociaciones con la SEC suelen ser complejas y pueden durar meses o incluso años. El objetivo de Demet y Khan sería llegar a un acuerdo que les permita minimizar las consecuencias negativas de cualquier posible irregularidad. La SEC, por su parte, buscaría obtener una compensación por cualquier daño causado a los inversores, así como evitar que se repitan las prácticas ilegales. Las negociaciones podrían implicar el pago de multas, la devolución de ganancias ilícitas, la implementación de medidas correctivas y la cooperación con las investigaciones de la SEC. En algunos casos, la SEC podría aceptar sanciones menores a cambio de la cooperación de los acusados. Si Demet y Khan están negociando con la SEC, es probable que estén representados por abogados especializados en derecho financiero. Estos abogados serían los encargados de negociar los términos del acuerdo y de defender los intereses de sus clientes. Las negociaciones con la SEC son confidenciales y rara vez se hacen públicas. Los términos del acuerdo solo se darían a conocer si se llega a un acuerdo oficial, que sería presentado ante un tribunal. La negociación podría ser una estrategia para evitar un juicio costoso y prolongado, así como para proteger la reputación de Demet y Khan. Sin embargo, también podría ser una señal de que están involucrados en alguna actividad ilegal. Si han cometido algún delito, intentar negociar con la SEC podría ser una apuesta arriesgada, ya que la SEC podría tomar represalias si considera que están intentando encubrir algo. En resumen, la teoría de la negociación es plausible y podría explicar la reunión secreta entre Demet, Khan y el representante de la SEC. Si están en negociaciones, estarían buscando un acuerdo que les permita minimizar los daños y evitar consecuencias más graves. Y por último, una teoría un poco más, digamos, conspirativa. ¿Y si esta reunión no es lo que parece? ¿Y si, en lugar de ser una reunión oficial, es una maniobra para manipular el mercado? Esto es, por supuesto, una posibilidad remota, pero no por eso debemos descartarla. Imaginemos que Demet y Khan, con la ayuda del representante de la SEC, estuvieran intentando crear una narrativa, una historia que afecte al precio de las criptomonedas. Podrían filtrar información falsa, rumores, o simplemente especulaciones, para influir en el comportamiento de los inversores. La manipulación del mercado es una práctica ilegal que puede tener consecuencias devastadoras para los inversores y la estabilidad del mercado. Si Demet y Khan estuvieran involucrados en una maniobra de este tipo, estarían arriesgando su reputación, su libertad y sus finanzas. La manipulación del mercado podría adoptar diversas formas. Podrían estar difundiendo información falsa o engañosa sobre una criptomoneda para inflar artificialmente su precio, o podrían estar realizando transacciones ficticias para crear la ilusión de una alta demanda. Si Demet y Khan estuvieran involucrados en una maniobra de manipulación del mercado, el representante de la SEC podría estar involucrado de manera consciente o inconsciente. Podría estar proporcionando información privilegiada, participando en la difusión de rumores o simplemente mirando hacia otro lado. Es importante destacar que la manipulación del mercado es una actividad ilegal y que la SEC tiene la autoridad para investigar y sancionar a los responsables. Si la SEC descubre que Demet y Khan están manipulando el mercado, podrían enfrentarse a multas millonarias, sanciones y, en casos graves, incluso penas de cárcel. La teoría de la manipulación del mercado es la más oscura y la menos probable, pero no por eso debemos descartarla. En el mundo de las criptomonedas, donde la especulación y la volatilidad son la norma, las prácticas poco éticas y fraudulentas son más comunes de lo que nos gustaría.
En conclusión, la reunión secreta entre Demet, Can y el representante de la SEC podría ser motivada por diferentes razones. Podrían estar bajo investigación, colaborando con la SEC, negociando un acuerdo. O, en el peor de los casos, manipulando el mercado. Ahora bien, ¿qué podemos esperar? ¿Qué pasará después de esta reunión secreta? Bueno, la verdad es que nadie lo sabe con certeza. Lo que sí es seguro es que muy probablemente veremos las consecuencias de esta reunión en los próximos meses. ¿Podríamos ver a Demet y Can desaparecer de la escena pública? ¿Ser sancionados por la SEC? ¿O por el contrario verlos más presentes que nunca, con una imagen renovada y con más influencia? Las consecuencias de la reunión secreta podrían ser muy diferentes dependiendo de las verdaderas intenciones de los participantes. Si están bajo investigación, podrían enfrentarse a un largo proceso legal, que podría culminar con multas, sanciones y, en casos extremos, incluso penas de cárcel. Si están colaborando con la SEC, podrían seguir operando en el mundo de las criptomonedas, con una imagen renovada y con una mayor influencia. Podrían ser vistos como héroes por algunos y como traidores por otros. Si están negociando un acuerdo con la SEC, podrían verse obligados a pagar multas, a implementar medidas correctivas y a cooperar con las investigaciones. Podrían continuar operando en el mundo de las criptomonedas, pero con una reputación dañada. Si están manipulando el mercado, podrían enfrentarse a graves consecuencias, que podrían incluir multas millonarias, sanciones y penas de cárcel. Su reputación sería destruida y podrían ser expulsados del mundo de las criptomonedas. Lo que sí es seguro es que en los próximos meses, seguiremos de cerca los acontecimientos, analizando las noticias y buscando pistas que nos ayuden a entender qué está pasando realmente. Estaremos atentos a cualquier cambio en la situación de Demet y Can, a cualquier anuncio de la SEC y a cualquier movimiento en el mercado de las criptomonedas. Y aquí, amigos, es donde ustedes entran en juego. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál de estas teorías les parece más probable? ¿Tienen alguna otra idea? ¿Creen que esto tendrá un impacto en el mundo de las criptomonedas? Déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus teorías. Me encanta leerlos. La reunión secreta entre Demet, Can y el representante de la SEC es un tema que ha generado mucha especulación e interés en el mundo de las criptomonedas. Las diferentes teorías que hemos analizado, desde una investigación hasta una colaboración, nos muestran la complejidad y la incertidumbre que rodean este caso. La SEC, como organismo regulador, tiene la misión de proteger a los inversores y de garantizar la estabilidad del mercado financiero. Las acciones que tome en relación con Demet y Can podrían tener un impacto significativo en el mundo de las criptomonedas, tanto en términos de regulación como en términos de confianza y credibilidad. Es importante recordar que la especulación y la incertidumbre son comunes en el mundo de las criptomonedas. La volatilidad de los precios, la falta de regulación y la complejidad de la tecnología blockchain hacen que el mercado sea susceptible a la manipulación y al fraude. Por eso es fundamental que los inversores se mantengan informados, que hagan su propia investigación y que tomen decisiones de inversión basadas en información sólida y fiable. La reunión secreta entre Demet, Can y el representante de la SEC es un recordatorio de la importancia de la transparencia, la ética y la responsabilidad en el mundo de las criptomonedas. El futuro del mercado dependerá de la capacidad de los actores para actuar con integridad y de la capacidad de los reguladores para hacer cumplir las leyes y proteger a los inversores. Pero antes de irnos, no olviden dejar su me gusta si les gustó el vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es una forma excelente de apoyarnos y no perderse ninguno de nuestros futuros análisis. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Gracias por estar aquí, por su tiempo, por su atención, y por formar parte de esta comunidad. Recuerden, la información es poder, y juntos podemos descubrir la verdad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.